Hola, soy Irene Arenas de primero A de Filosofía y voy a hacer una exposición sobre Alfred Adler y el complejo de inferioridad, aunque para llegar a él voy a tener que hacer un poco resumen de toda su tesis en general, así que espero que no se me quede muy extenso y al final voy a hacer un poco de resumen sobre su proyección y la trayectoria que puede tener en el ámbito escolar, causas, formas de llevarlo, etc. Voy a intentar que no sea muy largo, pero es un tema extenso, así que pues eso, empezamos. Para situarnos en el tiempo y en el contexto, voy a hacer una pequeña biografía sobre Adler. Nació en los suburbios de Viena el 7 de febrero de 1870 y era el segundo varón de 3 niños, fruto de un matrimonio de un comerciante judío y de su mujer. El caso es que durante su infancia Alfred padeció de raquitismo y esta enfermedad le mantuvo impedido de moverse y le quitó la movilidad durante 4 años y además a los 5 casi muere de una neumonía. Por esto fue por lo que decidió dedicarse a la medicina y aunque estos dos datos parezcan irrelevantes aparentemente, luego serán objeto de una metainterpretación, es decir, su propia tesis podrá ser utilizada para su propio relato vital. Además recibió el título de médico en la Universidad de Viena en el 95 y durante sus años de instrucción se unió al grupo de estudiantes socialistas, dentro del cual conocería a su esposa. El caso es que finalmente en su carrera en la medicina se inclinó por la psiquiatría y fue en 1907 cuando fue invitado a unirse al grupo de discusión de Freud. Alfred, después de escribir varios artículos sobre la inferioridad orgánica, que fue a lo que se dedicó durante la mayoría de su vida y que fueron muy importantes, ya lo veremos a lo largo de la presentación, bueno, el caso es que estos artículos eran bastante compatibles con el punto de vista freudiano, pero luego se separará y en vez de situarse al lado de Freud, se pondrá más bien enfrentado. Y acabó redactando un artículo sobre los sentimientos de inferioridad de los niños, en el que sugería que las nociones sexuales de Freud debían tomarse de forma metafórica y no literal. Y aquí ya se está distanciando bastante. Luego después, en la Primera Guerra Mundial, pues Adler sirvió como médico en la Armada Austriaca, en los frentes rusos, después en el hospital, con niños, etc. Y así es donde tuvo la oportunidad de fijarse en los aspectos sociales, en el interés social, que luego tendría bastante desarrollo en su tesis. Y finalmente, después de la guerra, se embarcó en varios proyectos en los que incluyó la formación en clínicas asociadas a escuelas estatales y el entrenamiento de maestros. Una parte muy importante para las tesis de Adler es comprender qué es el holismo y en qué medida influye esto en su trayectoria. En primer lugar, debemos saber que Adler fue muy influenciado por los escritos de James Smuts. Este es un filósofo y hombre del Estado surafricano que defendía que para entender a las personas debemos hacerlo más como un conjunto unificado en vez de hacerlo considerándolo como la colección de trozos y piezas, es decir, como la suma de las partes del todo. No debemos centrar la atención en lo que son los factores de la suma o de la multiplicación de la operación, sino más bien centrarnos en el producto final, en las conexiones en sí y en lo conexo que conforma el todo. Esta postura es la que se llama holismo y para Adler tuvo bastante relevancia en su tesis. En primer lugar, la utilizó para reflejar la idea de que debemos ver a los demás como un todo en vez de como en partes, como la suma de los distintos ambientes, como una sucesión de días, una sucesión de situaciones, etc. Esto es a lo que él denomina psicología individual. ¿Por qué? Pues porque individual significa textualmente lo no dividido. Es decir, Adler va a volcar esta teoría sobre el individuo y sobre la psicología sobre ello, el individuo como un todo. Y en segundo lugar, en vez de hablar de personalidad, lo que va a hacer Adler es hablar del sujeto en el sentido de no de rasgos internos, de estructuras, de dinámicas, de conflictos y demás, sino hablar en términos de estilo de vida, que bueno, a mí me gusta llamarlo relato vital, como un hilo que bueno, empuja desde adelante, ya veremos un poco más esto, con motivaciones y aspiraciones. Para entender esto voy a citar directamente a Adler, que dice que el estilo de vida de un árbol es la individualidad de un árbol expresándose y moldeándose en un ambiente. Reconocemos un estilo cuando lo vemos contrapuesto a un fondo diferente del que esperábamos, por lo que somos conscientes entonces de que cada árbol tiene un patrón de vida y no es solo una mera reacción mecánica del ambiente. Es decir, Adler se va a centrar en poner el foco sobre un todo, va a ampliarlo y va a analizar al individuo desde el todo y no desde la mera parte. Este último punto, el de que el estilo de vida no es meramente una reacción mecánica, es un punto en el que Adler difiere considerablemente del punto de vista de Freud. Para este último, para Freud, las cosas que ocurren en el pasado, como por ejemplo pueden ser
los traumas infantiles, son lo que nos empuja hacia el futuro y lo que, muy importante, nos determina en el presente. Esto es bastante contrario a lo que dice Adler, que considera que no se trata de que algo nos empuje de atrás hacia adelante y que nos determine en el presente, sino que viene del futuro. Es decir, tú pones una aspiración en el futuro y es eso lo que tira de ti hacia adelante. Considera que la motivación es una cuestión de inclinación y que el movimiento hacia el futuro se genera por ella. Es decir, somos impulsados hacia nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros ideales. En otras palabras, no somos empujados por la espalda, sino que más bien se trata de una cuerda que nos tira desde adelante. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente del holismo, porque en esta suerte de proyecto, si utilizáramos el modelo mecanicista, la causa llevaría al efecto, es decir, si A, B y C ocurren, entonces X, Y y Z deberían por necesidad ocurrir también. Pero con la tesis del relato vital holista, del que acabamos de hablar, se deja entrever que esto no pasa estrictamente. No necesitamos lograr nuestras metas o cumplir nuestros ideales y de hecho ellos pueden cambiar durante el proceso. Es decir, la teleología que propone Adler reconoce que la vida es dura e incierta, pero es que además deja espacio para el cambio, ¿no? Nos libera bastante de las cadenas de las que Freud no nos deja liberarnos. Y por eso yo lo he relacionado con la diferencia entre conato y conatus. Cuando hablo de conato me refiero a la descripción, la definición que nos habla de una meta fija y que pone el foco precisamente en esa meta a la que debemos llegar sí o sí. Y sin embargo el conatus spinosiano se centra principalmente en esa inclinación hacia adelante, en ese mejorar, y solo en ello deja como la teleología vital, deja lugar al cambio. Otra gran influencia sobre el pensamiento de Adler fue el filósofo Hans Weichinger. Y que creía, pues decía que la verdad última estaría siempre más allá de nosotros, pero, o sea, es inalcanzable, pero que para fines prácticos, para la praxis humana necesitábamos crear ciertas verdades. Por ejemplo, la ciencia, aunque este es un tema que lleva bastante controversia, la ciencia nos ofrece ejemplos relativos de las verdades parciales a través de la existencia de, por ejemplo, protones, electrones, ondas de luz, la gravedad, la distorsión del espacio, qué sé yo, y bueno, todos estos elementos científicos. Pues ocurre que estas no son cosas que nadie haya visto y que nadie haya probado como una existencia, digamos, real, sino que son constructos útiles, y ello no lo hace menos legítimo, porque de hecho de momento funcionan y nos permiten hacer ciencia y nos permiten, muy importante en la tesis de Adler, tener esperanza, que nos llevará a constructos más útiles y mejores. Es decir, utilizamos el como si fuesen reales esos elementos científicos. Este autor llama a las verdades parciales ficciones, y ahora veremos cómo se aplicará esto a Adler, porque ocurre que ambos autores postulan que todos nosotros utilizamos estas ficciones durante la vida cotidiana constantemente. Es decir, que vivimos en la creencia de que el mundo estará ahí mañana, que es la más básica. O sea, nos acostamos pensando que nos vamos a levantar y que va a salir el sol, cuando no lo sabemos. Es una verdad parcial. Creemos que lo conocemos en su totalidad, pero no es así. A esto Adler lo llama tendencia al finalismo ficticio, que me parece un nombre increíble. Entonces, podríamos entender mejor la frase, el término, si ponemos un ejemplo. Muchas personas se comportan como si al final de su vida hubiera o un infierno o un cielo, y basan su presente y su aspiración al futuro, su trayectoria, su proyección en ello, básicamente porque es útil en la praxis de su día a día y no lo hace menos legítimo que ninguna ciencia. Por supuesto que podría haber un cielo y un infierno, pero la mayoría de nosotros pensamos que no, porque no se ha demostrado. Por eso esta postura es una ficción, aunque es una ficción útil, sobre todo, por ejemplo, en la moral. Es decir, la ficción descansa en el futuro, pero al mismo tiempo influye en el comportamiento de nuestro presente. Adler, a través de sus experiencias en la guerra, también creía que la preocupación social no era una cuestión simplemente aprendida o adquirida, sino que era más bien una combinación de ambas. Es decir, está basada en una disposición innata, pero debe ser amamantada para que ésta pueda sobrevivir. Entonces, el hecho de que sea innata se puede ilustrar claramente por la forma en que un bebé establece una relación de simpatía por otros bebés sin haber sido siquiera enseñado a hacerlo. Por ejemplo, podemos observar cuando un bebé llora en una sala de neonatología, todos los demás se contagian y empiezan a llorar también. O
o más cercano aún, nosotros mismos también al entrar en una habitación en la que todo el mundo está riendo, también podemos empezar a reírnos. Sin embargo, pues pasa que al mismo tiempo que podemos observar lo generosos y simpáticos que pueden ser los niños con otros, también tenemos ejemplos que ilustran lo egoístas y crueles que pueden ser. Aunque instintivamente podemos considerar y saber que lo que hace daño a los demás puede hacernos a nosotros también y viceversa, al mismo tiempo que sabemos eso, somos capaces de saber también que ante la necesidad de hacer daño a aquel o hacérmelo a mí, la mayoría de veces escogemos hacérselo al otro. Por tanto, ocurre que la tendencia a empatizar debe estar apoyada sí o sí por los padres y por la cultura en general. Un entendido que quiso evitar siempre Adler fue relativo a que el interés social era algo que tenía más que ver con la extroversión, es decir, con el ser extrovertido, que esto pues se aplica mayoritariamente al continente americano, que es donde más se da eso de que la manera de ser un buen ciudadano es simplemente ser amigable y ya está. Pero Adler se refería a algo bastante más amplio y bastante más pues del estilo relato vital de que hemos hablado. Y por otro lado, Adler, para la verdadera definición de enfermedad mental radica en esta falta de cuidado de sociedad, es decir, todas estas fallas, la neurosis, psicosis, etcétera, se dan por una falta de interés social, es decir, la persona tiene una meta de un éxito que está dirigida a la superioridad personal más que a los triunfos comunes, es decir, el triunfo solo tiene significado para ellos mismos y no para una sociedad vista desde el holismo que defiende Adler. Otro tema muy importante para la investigación de ese trabajo es la infancia. Y ocurre que de la misma manera que Freud, Adler entendía que la personalidad o el estilo de vida era algo que se establecía desde muy temprana edad. De hecho, el prototipo de su estilo de vida tiende a fijarse alrededor de los 5 años. Ocurre también que las nuevas experiencias, más que cambiar el prototipo que se ha formado ya, tienden a ser interpretadas en términos de este prototipo. Es decir, que fuerzan a esas experiencias a encajar en las nociones ya preconcebidas, de forma que las nuevas adquisiciones son las que son forzadas a nuestro estereotipo y no al revés. Son las experiencias las que se adaptan y no el prototipo. El prototipo ya está, digamos, de por vida. Adler sostenía que había 3 situaciones infantiles básicas que conducían todas ellas, o la mayoría de las veces al menos, al estilo de vida fallido. Un estilo de vida negativo que va a caracterizar bastante toda la proyección de Adler. La primera de ellas es la que tiene que ver con una inferioridad orgánica, es decir, con enfermedades de la niñez, que sean fisiológicas, físicas, etc. En palabras de Adler, ¿qué pasa? Que los niños con estas deficiencias son niños sobrecargados y que si nadie se ocupa de ayudarles a que dirijan la atención a otro lado, a otras personas que no sean ellos mismos, van a estar constantemente pendientes de su ausencia, o sea, de lo que les falta. Por tanto, la mayoría pasarán por la vida con un fuerte sentimiento de inferioridad, aunque algunos podrán compensarlo con el complejo de superioridad del que hablaremos más adelante, pero forzadamente solo podrán ver compensada esa deficiencia por medio de una importante labor de sus seres queridos. La segunda es la que corresponde al mimo consentimiento. En esta ocurre que a través de la acción de los demás, muchos niños son enseñados a que puedan tomar sin dar nada a cambio. Son típicos niños a los que se les ha consentido siempre todo y nunca se les ha dicho que no. Entonces sus deseos se convierten en órdenes para los demás, adquieren una postura, entre comillas, de dictador que suena maravillosa, hasta que observamos que el niño mimado falla en 2 caminos principales. Primero de todo, no aprende a hacer las cosas por sí mismo, porque siente que tiene siervos que se la pueden hacer, o luego descubre más tarde que verdaderamente es inferior y que no tiene esa superioridad, ese poder que se le ha dado desde pequeño. Y el segundo problema es que tampoco aprende a lidiar con los demás en tanto que ámbito social, porque siente que eso se puede relacionar mediante órdenes. Y la sociedad a este tipo de personas suele responder con odio, entonces es un problema. El último tipo de niño o de infancia es el de la negligencia. ¿Esta a qué se refiere? Pues se refiere a un niño que es descuidado por sus tutores o incluso que es víctima de abuso. Al final aprende lo mismo que el mimado, pero de forma contraria y obviamente muchísimo más dura. Es decir, también aprende que la gente ha de relacionarse por medio de órdenes, pero en este caso todas las órdenes o el peso de las decisiones malas de los demás recaen sobre él. O sea, se le está constantemente demostrando que no tiene valor alguno. Y por un lado también esto puede hacer que el niño adopte un egocentrismo, porque son enseñados a no confiar en nadie. Entonces, si uno no ha conocido el amor, no desarrolla la capacidad de amar luego, y eso es un problema. Es importante también destacar aquí que el niño descuidado no solo incluye al huérfano y a las víctimas de abuso, sino que también mete en el saco a aquellos niños cuyos padres nunca han estado ahí, ya sea por trabajo o por cualquier tema. Abundan los niños que han sentido ausencia paterna y también los que han sido criados en un ambiente que es rígido y autoritario, que es otro tipo de ausencia paterna.
Además, Adler es muy conocido por su teoría sobre el orden de nacimiento, es decir, no solo cuenta con la ambientación familiar del padre, la madre y otros adultos de la vida del niño, sino que también cuenta con los hermanos. Aún así, es importante advertir que Adler consideró estas ideas como conceptos heurísticos, es decir, como ficciones útiles que contribuyen a comprender a los demás, pero no deben tomarse demasiado en serio. Con el hijo único, este es más factible que otros a ser consentido, con todas las repercusiones nefastas que acabamos de discutir en la diapositiva anterior, porque bueno, después de todo, pues los padres, diciéndolo de una forma vulgar, han apostado y ganado a un solo número. Y bueno, entonces son dados a prestar mucha atención a su único hijo. Pero también hay que tener en cuenta que si los padres son violentos o abusadores, el hijo único tendrá que enfrentarse solo a ese abuso. Después, sobre el primer hijo, este empieza la vida como hijo único, con toda la atención recayendo sobre él, pero justo cuando las cosas parece que se están haciendo cómodas, llega el segundo y lo destrona al primero. Entonces, al principio, el primero puede que luche por recobrar su posición. Ocurre en muchos niños, por ejemplo, que actúan como un bebé porque parece que al bebé nuevo le funciona comportarse como lo hace, aunque posiblemente solo encontrará una reticencia y advertencia de que crezca ya, que es lo que se le suele decir a los niños segundos, o sea, a los niños primeros que acaban de tener otro hermano. Algunos, sin embargo, se vuelven más desobedientes, más rebeldes, otros se vuelven tímidos. Después tenemos al segundo hijo, que está inmerso en una situación muy distinta a la del primero. Tiene un primer hermano que le sienta los pasos, le abre el camino, por lo que el segundo hijo suele tender a ser muy competitivo y está constantemente intentando sobrepasar al mayor, cosa que a veces logran por tanta reiteración en ser el mejor, pero muchos sienten como si la carrera por el poder nunca se realizara del todo, como si se tratara de un conato fracasado, y se pasan la vida soñando que están en una competición que no lleva absolutamente a ninguna parte. Por último tenemos el último hijo, que es el más dado a ser mimado de la familia, porque después de todo pues va a ser el único que no será destronado. Entonces, estos son los segundos hijos con mayores posibilidades de tener problemas después del primero. Por otro lado, el menor también puede sentir una importante inferioridad y es bastante tangible, porque todos los demás son bastante mayores que él, son más grandes, son superiores. Entonces, con todo esto, tienen todo el camino trazado delante, no tienen nada que hacer y puede que sientan una inferioridad bastante importante. En todo caso, y así resumiendo esta parte, Adler advierte de que es por eso importante que exista una distancia temporal entre ellos, para que no se sienta tanto el que hay un primero, un segundo y un tercero, y que uno va después de otro y otro es inferior al anterior, etcétera. Es decir, si hay esa distancia temporal, no tiene necesariamente que verse de la misma manera que si el rango fuese corto, el rango de tiempo entre los hermanos. Bueno, ya entrados en el complejo de inferioridad, que es el tema principal del trabajo, he decidido empezar por unas citas. Por ejemplo, la primera, que dice que ser humano significa ser inferior. Bueno, esto obviamente en sí implica una contradicción, aunque no hay que analizarla literalmente, intuyo yo, porque bueno, si todos los humanos somos humanos y con ellos somos inferiores, el hecho de ser todos igual no deja sitio para la comparación entre superior e inferior. Pero bueno, se explica más o menos lo que quiere decir Adler con esta frase. Más entrados ya en el tema, está bien que empecemos por saber lo que es un complejo. Un complejo básicamente es un conjunto de representaciones, creencias, ideas, pensamientos, percepciones, etcétera, que son, digamos, irracionales o que no son representativas de la realidad. Están dotados de un valor afectivo que es inconsciente y que afecta a la personalidad y a las relaciones sociales del individuo, y por ello son bastante importantes. Después, lo que es el complejo de inferioridad en sí, pues bueno, teniendo en cuenta ya toda la tesis anterior de la que hemos hablado, ocurre que pues como que estamos siendo empujados a desarrollar una vida plena, aspiraciones, motivaciones, a lograr una perfección absoluta, a la actualización, y sin embargo también ocurre que muchos de nosotros sentimos que estamos fallidos o nos sentimos insatisfechos, que estamos malamente imperfectos o muy lejos de la autoactualización. Todo por la serie de el esquema de inferioridad del que ya llevamos hablando un buen rato en cuanto a los hermanos y en cuanto a la infancia, etcétera. Entonces todo ello ocurre porque carecemos de un interés social, o mejor, porque estamos muy interesados en nosotros mismos. Esto es a lo que me refería al principio de que estamos sobresaturados por nuestra propia inferioridad. Y bien, ¿cómo se origina este complejo? Pues es básicamente el punto clave de la tesis de Adler. Dice que es un complejo que es natural en los niños, es decir, todos los niños por naturaleza son más pequeños, son más débiles, son menos competentes intelectualmente y socialmente que los adultos, y esto les hace desarrollar el complejo.
Adler sugiere que si nos detenemos a observar sus juguetes, sus juegos, sus fantasías, etcétera, todos tienen una cosa en común, que es el deseo de ser mayores. A un niño, si le preguntamos algo, la mayoría de veces es que quiere ser de mayor. Si pensamos en qué está jugando, está pensando en ser mamá, en ser cocinera, en ser amo de casa. Algunas de las causas más concretas son las que estoy mostrando ahora en las diapositivas y las cuales luego tendrán mayor peso cuando hablemos de las soluciones en lo que es el ámbito académico. Bueno, luego hay bastantes tipos de inferioridad, pero Adler se centra en dos. Por un lado está la inferioridad de órgano, lo cual pues no es más que el hecho de que cada uno de nosotros tiene ciertas partes débiles y ciertas partes más fuertes con respecto a la anatomía o la fisiología, la morfología. Por ejemplo, pues algunos tienen soplos cardíacos, otros riñones débiles, problemas hepáticos de la infancia, diabetes, asma, alergias. Muchísimas razones por las que un niño o incluso un adulto se puede sentir inferior. También pues cosas que parecen tan superfluas como alguien que sea más fuerte y alguien que sea más delgado. El caso es que ante esto, pues Adler señaló que muchas personas responden a estas inferioridades orgánicas con una compensación. Es decir, de alguna manera se sobreponen a sus propias deficiencias, a sus ausencias. Puede ser que el órgano inferior se fortalezca o incluso se vuelva más fuerte que otros en algunos casos, o que otros órganos que no son el que está en el grado inferior se superdesarrolle para asumir la función del que sí que está en el grado inferior, o incluso puede pasar que la compensación sea psicológica, es decir, que compense una deficiencia física con algo anímico o intelectual. Algunos ejemplos, pues bueno, así el más conocido podría decir que Stephen Hawking es el más claro ejemplo de ello. Sin embargo, y pues por desgracia también existen personas que no pueden lidiar con sus dificultades y que viven sus vidas en una especie de displacer crónico. Incluso pues me atrevería a decir que esta sociedad que parece tan optimista y hecha hacia adelante, hacia la ayuda, desestima en muchas ocasiones seriamente a este grupo de personas. Y después, por otro lado, tenemos las inferioridades psicológicas. ¿Qué pasa? Pues que algunos de nosotros nos han dicho desde pequeños que somos más tontos, que somos más feos, que somos más débiles, que tenemos muchos granos en la cara, que somos muy delgados, que somos muy gordos, lo que sea. Entonces, pues algunos niños llegan a creer sencillamente que no son buenos, que no son válidos. En el colegio, por ejemplo, es como el ejemplo que más se me ocurre y que posiblemente todo el mundo haya vivido, pues nos someten a exámenes continuamente. Exámenes que nos valoran con un número, que nos dicen si somos válidos o si no. Nos enseñan resultados y nos dicen qué tan buenos somos o qué tan malos somos comparando con otro alumno. O, por ejemplo, somos degradados por nuestra mala postura, por nuestra forma de caminar, incluso a veces por nuestro sexo. Y esto viene de parte tanto de amigos como de desconocidos, como de pareja, como de familia, como de cualquier persona. También, por ejemplo, de niños nos fuerzan a pertenecer a un equipo de baloncesto, nos fuerzan a ir a cualquier cosa y muchas veces ese tipo de situaciones aplasta la autoestima de los niños por no ser capaces de hacer ciertos deportes, pues ya se piensan que no son válidos porque hay otros niños que sí. Pues en estos ejemplos lo que pasa es que no hay una cuestión de inferioridad orgánica en juego, pero igualmente nos inclinamos a creer que somos inferiores. Entonces, una vez más, podemos compensar esa inferioridad siendo mejores en lo particular o haciéndonos mejores en otros aspectos. A pesar de tener esa sensación de inferioridad, intentamos avanzar en cualquier otro aspecto. Y pues de la misma forma que en el anterior tipo, también hay algunos que nunca desarrollaron una autoestima mínima. Y bueno, con todas estas partes así que parecen un poco desconexas, en las consecuencias del complejo de inferioridad es donde vemos cómo se une a la teleología y a la motivación de la que hemos hablado antes. ¿Qué pasa? Que a toda esta inferioridad, que es prácticamente innata, o al menos es inevitable, porque ya hemos visto que surge desde la niñez, se le suma la fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias, esa teleología de la que hablábamos antes. Y en primer lugar, da lugar, valga la redundancia, a un afán de perfeccionismo. ¿Qué pasa? Que se constituye un deseo de desarrollar al máximo todos nuestros potenciales con el fin de llegar cada vez más a un ideal superior. La cuestión es que perfección e ideal son palabras problemáticas, porque por un lado son metas positivas y de hecho pues es beneficioso que la gente tenga un ideal y una motivación que le impulse hacia adelante, pero sin embargo en psicología estas palabras suenan con una connotación bastante negativa, porque la perfección y los ideales son por definición cosas que nunca alcanzaremos. Entonces la mayoría de personas que piensan constantemente en esto, como les ocurría por ejemplo a los hermanos segundos, es que viven una vida bastante triste y dolorosa, constantemente tratando de superarse. Es el centrarse en el conato y no en el conatus del que hemos hablado antes.
Esta siguiente consecuencia es bastante parecida a la anterior, pero no se centra tanto en el hecho de llegar a una perfección que esté fija, sino en una superación constante, que no tiene ni siquiera fin. Es una especie de versión mala del conatus que se centra en el mejorar constantemente, pero lo malo está en el constantemente, obviamente. ¿Qué pasa? Que sobre todo en sus primeros escritos, Adler creía que podemos lograr culminar nuestras personalidades en tanto podamos o no compensar o superar nuestros propios problemas de inferioridad, conflictos o cualquiera de estos elementos. ¿Qué pasa? Pues que esta idea se mantiene inmutable a lo largo de su teoría, pero tiende a ser rechazada por la sencilla razón evidente de que parece que lo que hace que seamos nosotros mismos son nuestros propios problemas, y pues eso chocaba bastante. En este sentido, el complejo de inferioridad no es solamente un pequeño problema, sino que es más una neurosis, porque es un problema considerable. Ocurre que uno se vuelve tímido, se vuelve vergonzoso, inseguro, indeciso, se puede volver cobarde, sumiso, o bien, y aquí se corta un poco la presentación, la diapositiva, pero quería referirme a que también se puede volver egocéntrico, narcisista o dictatorial. El hecho de encerrarte en ti mismo tiene todas estas consecuencias, y parece que las personas empiezan a apoyarse en el resto de personas solo para que nos conduzcan o para poder manipularles, para que nos aseguren nuestra propia vida, es decir, para estar constantemente proyectando un soy bueno, soy guapo, soy fuerte, no crees, y buscando la aprobación un poco del exterior. Bueno, entonces eventualmente pues nos volvemos el sumidero de los demás y podemos vernos como copias de otro. Parece que pues nadie puede mantener esta postura de minusvalía durante mucho tiempo, y ahí está un poco el problema. Bueno, aparte de la compensación, tenemos otra consecuencia, que es otro modo de llevar el complejo de inferioridad, recibe el nombre de complejo de superioridad. Este complejo, ¿qué es lo que busca? Pues pretende esconder tu inferioridad a través de pretender ser superior. Si nos creemos que somos débiles, pues una forma de sentirnos fuertes es básicamente haciendo que los demás se sientan aún más débiles. Los ejemplos más sutiles lo constituyen pues todos aquellos que buscan llamar la atención a través del dramatismo, o aquellos que, por ejemplo, se sienten más poderosos al realizar crímenes, o aquellos que ridiculizan a los demás en virtud de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, peso. Los típicos abusones del colegio son niños que tienen y han desarrollado este tipo de complejo de superioridad. Después, y ya para acabar, voy a enumerar una serie de soluciones o propuestas que se pueden dar en las aulas para los niños que, según la teoría de Adler son todos, sufren de este complejo de inferioridad. Por un lado, y posiblemente más importante, es proporcionar al niño experiencias que lo hagan sentir bien. ¿Y cuáles son estas? Pues son tareas sencillas, metas pequeñas a corto plazo, pequeños retos que puedas asegurar que el niño va a cumplir. De esta forma pues su autoestima subirá poco a poco, y así podrás también poco a poco ir involucrando tareas un poco más complicadas, que sean más laboriosas y que requieran más tiempo. Pero el caso es que el niño tiene que ir viendo que puede cumplir las tareas y que es válido para ello. De esta forma, cuando el niño cumple la tarea, es recomendable que se resalten muy bien sus capacidades y sus habilidades, porque muchas veces los padres tienden a decir que sacar buenas notas es su obligación y por eso no se le felicita y solo se le castiga. Pues a nadie le gusta que solo se le castigue, sino que también sube mucho la autoestima y te hace sentir válido, un refuerzo positivo por parte del profesor en las aulas, pero también por parte de los tutores o los padres en casa. Entonces es muy importante también dedicarle tiempo al niño para hacerle sentir que es importante, y entablar con él conversaciones que no sean conversaciones que le hagan sentir tonto. Si un niño tiene 7 años, a lo mejor no le puedes preguntar por cuántos colores se sabe, sino que tienes que mantener una conversación con él en el que se le trate, entre comillas, como a un adulto, no como a un adulto, pero no como a un niño que no sabe responder a las preguntas. No sé si me explico, creo que sí. Entonces es muy importante que te intereses por la vida del niño como te interesarías por la vida de cualquier persona. De esta manera también le estás empujando a que exprese continuamente sus sentimientos. Le estás tendiendo una conversación madura en la que el niño se ve empujado a expresarse, y de esta manera evitamos sentimientos como los que hemos mencionado de un niño encerrado en sí mismo, narcisista, egocéntrico, tímido, etc. Y bueno, ya a modo de conclusión, así para cerrar, decir que lo más importante en este proceso es que siempre se le demuestre al niño
a los niños que atraviesan este problema, que son tan capaces como los demás y que no hay nada a lo que temer, que los errores se cometen y se puede seguir adelante con ellos. Es decir, que es vital que los niños aprendan que la vida no se trata de perfección, sino de aprender, de cometer errores, de levantarse de nuevo, de aprender por medio de experiencias, de ser único, de explorar, de perseguir sueños y proponerse metas y saber que en ese camino hacia la meta se puede errar 1000 veces hasta finalmente conseguirlas o que acabarás en una meta mejor todavía. Y es que pasa que muchos padres cometen un error muy común, que es repetirle constantemente a los niños que han de ser perfectos o que no pueden equivocarse. Así que lo que hay que hacer es ser precavido y demostrarle al niño que cometer errores también es válido.